Bueno, por aquí los voy a ir esperando. Falta todavía. Me conecté un poquito antes para asegurarme la transmisión. Hola Nico, buenas tardes. Bien, veo que hay algunas personas conectadas. Ya me van diciendo si se ve. Hola María Constanza. Si se ve bien, si me escuchan bien, por favor. Así vamos chequeando eso y cuánto delay da y todo lo que hay que tener en cuenta ahora con esto de la tecnología. Bien, no veo si esto se actualiza. Hola Ro. Bien, creo que va llegando gente. Pero esto está tardando en actualizar acá. Hola Anita, buenas tardes. Bueno, esperamos un minutito que se conecten algunos compañeros más. Ya veo que voy a tener problemas hoy con la actualización de los comentarios. Les voy avisando si en algún momento preguntan algo y no contexto, es porque no lo vi, no se actualiza. Los comentarios lo tengo que estar actualizando yo. Pero bueno, voy a tratar de estar atenta y de ir recordando para, para actualizarlos. Facebook tiene todos los días algo nuevo que resolver. Pero bueno, ya pasará. Esto también pasará, ¿no? Bien. Bueno, yo tengo 9 personas en línea en este momento. Me pareció ver que estaba la Cordy por ahí, Sandra. Decime vos cuando iniciamos. Yo la había visto a la Cordy, pero ahora no la veo más. Bueno, yo ahora tengo 11 personas en línea. Eh, Me dicen ustedes, chicas, cuándo comenzamos. Yo ya estoy lista. Ahí se actualizó el comentario. Bien, Paula, hola, buenas tardes. Hola, Flavia, ¿cómo te va? Hola, Marcela. Bien, ahí ya estamos, un montón somos. Hola, Sandrita. Cuando quiera, me dice con la Cordi. Bueno, empezamos entonces.
Bueno, yo voy a ir desarrollando un tema que es importantísimo dentro de la psicología social, que es, hola Dani, que es el concepto de tarea. ¿Sí? Tarea, concepto de tarea en grupo operativo, así sería todo el nombre del teórico. ¿Sí? Hola Tamara, hola Marisol, hola a todas las que se fueron sumando. Concepto de tarea en grupo operativo, les decía. Entonces, es un concepto central para nosotros el concepto de tarea. Ustedes este concepto lo van a escuchar y lo van a escuchar y lo van a escuchar y lo van a volver a escuchar permanentemente porque es justamente lo que diferencia nuestra técnica de grupo operativo de cualquier otra técnica de abordaje de grupos. ¿Sí? Pichon Rivière lo que va a decir es que los grupos se pueden clasificar según las distintas técnicas de abordaje. ¿Sí? Entonces dice que va a haber grupos que están centrados en el individuo, en los cuales entrarían, por ejemplo, los grupos terapéuticos, o sea, los grupos centrados en el individuo son grupos en donde la mirada del operador o el coordinador o el analista, en este caso, está centrada en lo individual. O sea, se trabaja en grupo, pero no se trabaja con el grupo. ¿Está bien? Se trabaja en grupo. Nos juntamos, hacemos no sé, un grupo de autoayuda, por ejemplo. ¿Sí? Pero no se trabaja los aspectos del orden de lo grupal. Lo que se trabaja es lo individual, el eje vertical. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos roles? Que hablamos, yo les digo roles a ustedes, ¿no? Sí, que hablé de lo del eje vertical y el eje horizontal. Bueno, los grupos centrados en el individuo se trabaja exclusivamente sobre el eje vertical. ¿Sí? Soy yo solo, se escucha muy bajo, está preguntando Checho. No sabría decirte. A ver, yo me voy a fijar acá cómo tengo el volumen. Si es que yo lo tengo todo al máximo. Amor. Ahí me acerco un poco más la compu, pero es lo más que me la puedo acercar. Bien, entonces les decía, los grupos centrados en el individuo están centrados en el eje de lo vertical. ¿Sí? Luego tenemos, dice Pichón, los grupos centrados en el grupo. Son aquellos grupos en donde lo que importa es el análisis del funcionamiento del grupo como un todo y no tanto las cuestiones individuales, las cuestiones verticales. Lo que se va a trabajar ahí es, por ejemplo, no sé, el rendimiento de un equipo de trabajo. Y entonces lo que evaluamos es cómo funciona ese equipo de trabajo, más allá de las cuestiones individuales de cada uno de los integrantes. ¿Sí? Entonces tenemos grupos centrados en el individuo, hacen hincapié en el eje vertical, grupos centrados en el grupo hacen hincapié en el eje horizontal, ¿sí? Y los grupos operativos que Pichón los define como grupos centrados en la tarea, en donde se tienen en cuenta el eje vertical, el eje horizontal, en relación a una tarea específica, ¿sí? Yo después les voy a subir, ahora me están escuchando bien, Chechu, que fue la que había comentado que me escuchaba abajo. Yo les voy a subir un texto después en el cual están, ¿sí? Están puestas todas las pedacitos, extractos de las clases de Pichón, en donde él habla de este tema y aborda este tema de la tarea, ¿sí? Entonces, si ahora no llegan ustedes a notar algo de todo lo que yo digo, porque en algunos momentos tal vez de definiciones completas, no se preocupen, está todo en el texto, ¿sí? Entonces, para Pichon Rivière es esencial la relación que se tiene con una tarea. ¿Está bien? La relación con la tarea para Pichon es esencial. O sea, nosotros no miramos a los sujetos, ¿sí? No miramos a... me dice Chechu que sigue bajo, pero es la única que me está poniendo que está bajo. ¿Alguien más lo escucha bajo? ¿Muy bajo? Yo creo que tengo todo como siempre, a no ser que Facebook me haya cambiado algo que yo no sepa.
pero continúe, me dice, me trata de usted, a ustedes les parece a esta altura del partido que Chechu me trate de usted. Sigo. Entonces, nosotros ni miramos a los sujetos ni miramos a los grupos como un todo, ni al sujeto solo ni al grupo como un todo. Nosotros lo que vamos a mirar es cómo estas personas se relacionan entre sí, o sea, ustedes, por ejemplo, ustedes, cómo se relacionan entre sí, cómo van configurando una red vincular a partir de juntarse a realizar una tarea. ¿Sí? Esto es lo que vamos a mirar. Siempre el foco o el eje va a estar puesto en la tarea. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la definición de grupo, yo les dije que para Pichón el grupo era un conjunto restringido de personas? Nancy me dice que ella también me escucha abajo. Bueno, la verdad es que no sabría decirles, chiquis. No quiero ponerme a investigar y perder tiempo haciendo eso porque yo acá el volumen me parece como que está bien. ¿Sí? No sabría qué decirles. Bien, en fin, sigo un poquito y si todos me escuchan muy bajo, trataré de salir y volver a ingresar cualquier cosa, ¿sí? Espero si alguien más me pone que está abajo. No sabría decirles. Que yo sepa, no toqué nada. Y acabo de tocar algo ahora. Sí, ahí está, ahí sí. Bien, ahí me pone Sandra que ella escucha con auriculares bien. Sandra que con auriculares mejoró. Bueno, o sea que sí es un problema por acá del audio. Y no sabría qué decirles porque no tengo ni idea de dónde puedo revisar el micrófono. Bueno, si no me escuchan nada, me dicen, pero si el tema es que tienen que hacer un esfuercito en escucharme, les pido que lo hagan porque si no tengo que salir y volver a entrar, chiquis. Está un poco bajo, me dice Flavia. Yo ahora ya ni siquiera me veo. Bendito Facebook. Bueno, redondeo esta idea y cualquier cosa vemos. Se escucha bajo, pero se logra. Bueno, ahí está, lo más cerquita que la puedo poner de mí a la parte del micrófono. Entonces, ¿en dónde estaba? Ajá. Pichón va a decir que lo que le da sentido a un grupo es la tarea. Entonces, es lo que nos nuclea, es para lo que nos juntamos. Y a partir de esto, que es para lo que nos juntamos, ¿sí? A partir de esto, nosotros comenzamos a relacionarnos, comenzamos a construir la mutua. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál era la definición de grupo? Habíamos dicho conjunto restringido de personas, ¿sí? Ligadas por constantes de tiempo y espacio, ¿sí? Articuladas por su mutua representación interna que se proponen en forma implícita o explícita una tarea, ¿sí? Entonces, para Pichón, la tarea y la mutua son organizadores grupales. La mutua que se construye con base a esa tarea por la cual nos juntamos. Ustedes, por ejemplo, se juntan ¿para qué? Para estudiar psicología social. Hay una tarea, ¿sí? Es la que los nuclea. No se juntaron porque sí. No fue que justo coincidieron todos en un mismo tiempo y espacio a ver qué onda. ¿Está bien? Ustedes, cada uno vino con un propósito. Cuando se juntan, descubren que el propósito es el mismo. Todos quieren estudiar psicología social. ¿Sí? Y a partir de coincidir en este propósito, de esta homogeneidad que les da la tarea, porque es lo que tienen en común en principio. Después ustedes van a ir descubriendo que tienen otras cosas también en común. Pero en principio, lo que me iguala con el otro es que tenemos los dos el mismo objetivo, el mismo propósito. Y a partir de ahí nos empezamos a relacionar. O sea, la mutua representación interna se construye con relación a la tarea. ¿Está bien? Bien, si
Todos me están poniendo que se escucha muy bajo. Yo la verdad es que... a ver si acá dice algo. El micrófono está activado todo. Está todo en lo más alto que puede estar, chicos. Así que, perdón, pero es lo que hay. Si no van a tener que escuchar con auriculares, como dicen ahí las compañeras y la corte. No puedo tocar nada más de lo que veo y que conozco que puedo tocar, porque capaz que haya cosas que yo desconozco, ya no puedo tocar más nada, no sé. Bueno, entonces, Pichón va a decir que esta definición que nosotros dijimos de grupo, ¿sí? Es la misma definición para grupo operativo que para el grupo familiar. Va a decir, grupo operativo y grupo familiar son ambos susceptibles, dice Pichón, de la misma definición. Y ahí hace esta definición que nosotros ya conocemos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Hay una diferencia entre la operatividad grupal y el grupo operativo, ¿sí? Todo grupo puede ser operativo, dice Pichón, en un sentido eh, descriptivo, ¿está bien? No todo grupo es operativo en un sentido técnico. Ahora voy a aclarar esto que parece, sí, puede ser que sea Face, me dice Sandra. Yo no quiero perder tiempo. Si vos, Sandra, te parece, yo puedo terminar esta transmisión e iniciar otra, a ver si se inicia mejor. Pero no quería perder tiempo valiosísimo de la clase entrando y saliendo, ¿sí? Así que bueno, si ustedes pueden hacer el esfuerzo de ponerse un auricular o ponerse más cerquita del oído de la compu, mejor, así no perdemos tiempo. Si no, Sandri, decime vos si te parece que salga y vuelva a ingresar, ¿sí? Por ahora yo sigo por acá hasta que ustedes me pidan o me indiquen lo contrario, ¿ok? Entonces les decía, cuando Pichón habla de operatividad grupal, habla de un grupo que está, ¿sí? Pudiendo cumplir o acercarse a sus objetivos. ¿Está bien? Entonces eso es un grupo operativo en el sentido descriptivo, dice. Un grupo que está siendo operativo. ¿Está bien? Ahora, en la técnica de grupo operativo o el grupo operativo tal como ustedes lo conocen acá después del teórico, usando el teórico como disparador, ¿sí? Es un instrumento para potenciar la acción del grupo, dice Pichón, para poder hacer que esa marcha hacia los objetivos sea lo mejor posible. Entonces, los grupos operativos en el sentido técnico son aquellos grupos en los que hay un psicólogo social que está implementando la técnica del grupo operativo, que sería lo que ustedes hacen después del teórico. ¿Sí? Ahora, un grupo operativo, o sea, que está manejado con la técnica de grupo operativo, a veces, al igual que cualquier otro grupo en cualquier otra circunstancia, se estanca en su hacer, en su trabajo. Y entonces, en ese momento, es un grupo operativo en el sentido técnico, o sea, está siendo manejado por, con la técnica del grupo operativo, pero no está siendo operativo porque no está llegando a sus objetivos. ¿Se entiende? O sea, hay un juego ahí, un juego de palabras en donde tenemos que poder diferenciar, ¿sí?, la operatividad en el sentido de caminar hacia el logro de nuestros objetivos y la técnica del grupo operativo como un instrumento, ¿sí?, por el cual hacemos el trabajo dentro del grupo, ¿sí? O sea, la técnica de grupo operativo solamente puede ser aplicada por un psicólogo social. Somos los que, ahí me están poniendo todos que con auriculares se escucha mejor. Somos los que nos especializamos en esto. A mí me ha pasado que recuerdo que una alumna, creo que segundo año, tercero, yo no recuerdo bien, pero estábamos trabajando y ella dice, no, porque en mi trabajo hacen grupos operativos.
Entonces yo, ¿hay un psicólogo social trabajando ahí en tu trabajo? No, no, lo hace la psicóloga. No, entonces no es un grupo operativo, es un grupo que puede ser operativo en cuanto a que logran resolver sus obstáculos, pero no es un grupo que esté manejado con la técnica de grupo operativo. La técnica de grupo operativo es el instrumento privilegiado por el cual nosotros, los psicólogos sociales, trabajamos. Y para eso nos especializamos durante 3 años para poder aplicar correctamente la técnica de grupo operativo. ¿Cómo empezamos? Vivenciándola, como lo están haciendo ustedes. ¿Sí? Luego, ustedes van a ir viendo, a medida que van avanzando en los teóricos, a medida que van avanzando en la carrera, cómo es que esta técnica se instrumenta, cómo es que esta técnica se desarrolla y se implementa. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Fuera de que se escuchaba muy bajito y con auriculares ahora un poco mejor. ¿Se va entendiendo lo que digo o hay algo que no esté quedando claro? Si algo no les queda claro, me preguntan. ¿Sí? Entonces, la técnica de grupo operativo, les decía, es una estrategia particular de abordaje del campo de lo grupal. Hay muchas otras técnicas, las técnicas de taller, los grupos de discusión, hay un montón de otras técnicas con las cuales se puede trabajar. Nosotros, psicólogos sociales, nos especializamos en esta estrategia de intervención que es la técnica de grupo operativo, ¿sí? Diferenciándola de la noción de operatividad que tiene que ver con una cualidad y no con una técnica. Bien, ahí creo que con esto pude haber redondeado un poquito mejor la idea de lo que estaba planteando. Entonces, un grupo cualquiera puede tener operatividad, pero eso no lo convierte en un grupo operativo, ¿ok? Y un grupo operativo, en el sentido técnico, no significa que yo le esté aplicando la técnica de grupo operativo, no significa que ese grupo tenga operatividad. ¿Sí? O sea, no son cosas que se incluyan mutuamente. Yo he tenido grupos con técnica de grupo operativo que han estado en una especie de estereotipia durante un buen tramo del proceso hasta que lograron visualizar el obstáculo y de alguna manera desgrabarlo y trabajarlo. O sea que era un grupo en el sentido técnico operativo, pero no en el sentido descriptivo porque estaban totalmente estancados en el proceso. ¿Bien? Bien, entonces sigo. Ahora, ¿qué pasa con la tarea? Para complicarla un poquito más. A mí me gusta esto de complicar las cosas, porque aparte después es Sandra la que tiene que lidiar con las complicaciones que yo les dejo. La tarea tiene un doble sentido, porque la tarea está en tanto propósito, lo que yo les dije hoy, ¿para qué se juntaron ustedes? Para estudiar psicología social, para ser psicólogos sociales, o sea, la tarea a veces aparece, o en este momento, en tanto objetivo, es proyecto, es lo que quiero lograr. ¿Sí? Pero también la tarea aparece en tanto lo que tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer para lograr el objetivo, o sea, la tarea en su doble dimensión, de la tarea en tanto propósito y la tarea en tanto aquello que yo tengo que hacer para lograr ese propósito. Y ese hacer es lo que se hace con otros. El propósito es un propósito en común. Todos comparten un mismo propósito, que en este caso es ser psicólogos sociales. ¿Sí? Para poder lograr ese propósito en común, tenemos que hacer una tarea en conjunto. ¿Sí? Esa tarea es algo que ustedes tienen que hacer. No es algo que ya esté dado, que ya esté hecho. La tarea es proceso y es producto del grupo. El grupo hace la tarea. ¿Sí? ¿Con relación a qué la hace? Con relación a un objetivo que tienen, tipo un proyecto que tienen establecido que era previo al juntarse, porque cada uno de ustedes vino y decidió estudiar psicología social antes de juntarse. ¿Sí? Después, a la medida que yo empiezo, en la medida, perdón, que yo empiezo a relacionarme con el otro, a hacer la tarea con el otro, a veces comienzan a surgir ciertos objetivos comunes, ciertas
ciertos proyectos que ya tienen que ver con el campo de lo grupal. Pero en principio, ustedes tenían cada uno un propósito inicial previo al encuentro con el otro. Y en el encuentro con el otro entendieron o comienzan a entender a lo largo de las sucesivas reuniones que para lograr mi propósito tengo que hacer esta tarea junto con el otro. ¿Sí? Entonces la tarea se convierte en aquello que tengo por delante, pero también es aquello que yo tengo que hacer hoy. ¿Sí? El famoso, ¿con qué asocia uno el hacer la tarea? Porque acá también hay que trabajar un poquito con esto. Ahora voy a ir más allá. Pero uno tiene una idea de la tarea como el deber, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tengo que hacer la tarea? No, yo llegaba de la escuela y mi mamá me decía, ¿te dieron tarea? ¿Tenés tarea? Hay que hacer la tarea. Pero no estamos hablando acá de la misma tarea. ¿Está bien? Ahora yo voy a ir haciendo un recorrido, que acá es donde les voy a pedir que no se desesperen en anotar todo. Yo voy a hacer un recorrido de cómo Pichón, desde el 1960 hasta 1970 y pico, fue desarrollando este tema de la tarea, cómo fue modificando, más que modificando, agregando nociones a la idea de tarea a lo largo de varios textos. Yo entonces los voy a mencionar el año, voy a mencionar el nombre del texto, voy a mencionar qué dice ahí respecto a la tarea. Ustedes no se preocupen si no llegan a anotarlo todo, porque en el apunte que yo les doy, además de estar explicado, tienen abajo todas las notas al pie de los párrafos completos de los textos en donde Pichón habla del concepto de tarea. ¿Está bien? Entonces, al menos en el texto del proceso grupal, que es el que ustedes creo que ya tienen, y creo que de ahí les dan algunos capítulos para leer respecto de esta clase. Entonces, ¿cuál es la tarea entonces? Si la tarea es el propósito y al mismo tiempo la tarea es lo que tengo que hacer, ¿cuál es la tarea? Y acá aparece algo interesante, algo que ha sido objeto de debate eternamente y creo que lo seguirá siendo, eh, porque hay distintas concepciones de esto. Pero muchos se preguntan si la tarea es una tarea de aprendizaje o terapéutica. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo operativo y un grupo terapéutico? Hay muchos psicólogos sociales que hablan de diferencia entre grupo operativo y grupo terapéutico. Yo acá ya desde el vamos voy aclarando que Pichón no especificó jamás esa diferencia, justamente porque para él grupo operativo es una técnica, más allá de la tarea que tenga. Más allá de que la tarea sea una tarea de aprendizaje o una tarea de curación terapéutica, la técnica es la misma y se aplica del mismo modo. Lo que va a variar es la tarea. Pero bueno, esto está más adelante, yo ya me estoy adelantando. ¿Sí? Pero bueno, para poder entender esto de por qué se mezcla tanto lo terapéutico con el aprendizaje, yo voy a hacer esto, no voy a mencionar el grupo operativo como contrario al grupo terapéutico, que lo van a escuchar así en algunos lados, lo van a escuchar de esa manera por otros psicólogos sociales e incluso en algunos textos lo van a encontrar así, como si fuera diferente el grupo terapéutico del grupo operativo. Yo no creo que esa diferencia nunca fue especificada por Pichón. Pichón lo que sí diferenció fueron grupos terapéuticos de grupos de aprendizaje. Ustedes son un grupo de aprendizaje, por eso la tarea de ustedes es el aprendizaje y no hacer terapia. ¿Está bien? El grupo terapéutico tendrá otros objetivos, pero la técnica del grupo operativo en ambos se aplica del mismo modo. ¿Sí? Bien, sigo. Entonces, el grupo operativo, la técnica de grupo operativo surge en un contexto bastante particular. Un contexto en el cual estaban apareciendo las terapias de tipo grupal. ¿Sí? Tanto el psicoanálisis como ciertas corrientes dentro del campo psi estaban comenzando a implementar esto de las terapias grupales. Eso por un lado. Pero por el otro lado también había aparecido la pedagogía, ¿sí? Generando nuevas herramientas y nuevos instrumentos para potenciar el aprendizaje. Y en el medio de estas dos corrientes, la psicoanalítica que tiene que ver con la salud mental
y la pedagogía que tiene que ver con el aprendizaje, surge y hace su aparición la técnica de grupo operativo. Entonces, desde el vamos, la técnica surge en medio de justamente estas dos corrientes diferentes, salud y aprendizaje, que Pichón intenta nuclear en esta idea de que todo proceso de aprendizaje tiene contenidos terapéuticos y que todo proceso terapéutico implica procesos de aprendizaje. Para Pichón van juntos terapia y aprendizaje, pero ojo, no significa que entonces da lo mismo si es un grupo de aprendizaje o un grupo terapéutico. No, él no llega a hacer esa equivalencia. Él lo que sí va a decir es que en todo grupo de aprendizaje, es decir, cuyo propósito es el aprendizaje de una disciplina determinada, siempre va a haber procesos terapéuticos en el medio, porque la persona va a tener que modificarse. Y si me modifico, entonces estoy más del lado de la adaptación pasiva, activa. ¿Está bien? Y en todo proceso terapéutico, dice Pichón, en el cual el objetivo es sanarse, resolver ciertos conflictos, ¿sí? La persona, para poder sanarse y resolver ciertos conflictos, va a tener que aprender nuevas modalidades de conducta. Por lo tanto, en ambos o ambos tipos de grupos incluyen al otro en cierta forma. ¿Está bien? Entonces, Pichón lo que va a decir es que los dos procesos son totalmente diferentes, ¿sí? No es lo mismo la terapia que el aprendizaje. Sin embargo, jamás especificó que la técnica de grupo operativo se aplicara diferente en uno o en otro espacio. Esto es lo que quiero que les quede claro, ¿sí? E insisto, van a escuchar a otros psicólogos sociales, van a leer en textos como si fueran dos cosas diferentes los grupos operativos de los grupos terapéuticos. Y yo insisto que el grupo operativo es una técnica aplicable estoy hablando desde Pichón Rivière, no es que yo lo digo porque a mí se me ocurrió. La técnica de grupo operativo es una técnica aplicable tanto a situaciones terapéuticas como a situaciones de aprendizaje. Esto es lo que plantea Pichón y cuando ustedes lean en este archivo que yo les digo que después les voy a subir, van a ver que en sus propias palabras es esto lo que él plantea. ¿Bien? Entonces, este concepto, les decía, fue desarrollado a lo largo de toda su producción y fue él modificando o agregando o ampliando el concepto. Entonces yo ahora lo que voy a ir haciendo va a ser esto. Año, título de texto, que ustedes después lo van a poder buscar en el proceso grupal para leer todo el texto completo y si no, igual tienen los párrafos puntuales en el apunte que yo les dejo. Y qué decía por esas épocas, para que ustedes vayan viendo cómo fue evolucionando este concepto de tarea dentro del ECRO de Pichón. ¿Sí? Antes de que empiece con esto, les pido por favor que me pongan una manito, un alito para que yo sepa que están del otro lado, que me están escuchando, que no se durmieron. Sí. Espero un minutito a ver si me van apareciendo un comentario, si tienen alguna pregunta, si se va entendiendo bien, porque yo sé que es bastante complejo a veces. Estas dos distinciones que hice primero ya son las más complejas. Esto de diferencia entre grupo operativo y operatividad, diferencia entre grupos de aprendizaje, grupos terapéuticos y la técnica de grupo operativo como aplicable a ambas tareas, a ambos tipos de grupos diferentes. Entonces díganme ustedes si seguimos, ¿cómo vamos? Creo que me quedé sola. Ah, no, ahí está, Miriam. Gracias, Miriam. Se corta un poco, pero te seguimos. Entonces debe ser un problema. Hoy me parece que Facebook me está jugando una mala pasada. Flavia, bien, bueno, gracias, chiquis, gracias por... ¿Será Facebook? ¿Será Internet? Bueno,
Espero que al menos se esté entendiendo. Yo tengo acá como que tengo buena señal y en ningún momento se me cortó, así que capaz que sea la señal o la lluvia, puede ser. Entonces, empezamos. Ahí hay otros que me están poniendo todos, ok. Bien, perfecto. Entonces, en 1960 hay un texto de Pillon que se llama Técnica de los grupos operativos, ¿sí? Y en este texto, que probablemente sea uno de los que les manden para leer, digo probablemente porque no estoy segura de cuál es la bibliografía oficial para este teórico, ¿sí? Pero creo que este es uno de ellos. Entonces, en este texto es en el que él primero relata todo lo que es la experiencia Rosario, que supongo que ya lo habrán leído en conversaciones, ¿sí? O en la introducción a la psicología social, habrán visto de qué hablábamos cuando hablamos de la experiencia Rosario, ¿sí? No me voy a detener en desarrollarla yo porque se me va el tiempo. Pero entonces, a partir de esta experiencia, Pichón dice que queda como inaugurado oficialmente la técnica de grupo operativo, a la cual él plantea acá, ¿sí? Como un instrumento, como una estrategia de intervención, ¿sí? Él va a decir acá que la técnica de grupo operativo es una técnica de intervención en el campo grupal y comunitario. Esa es la definición que va a dar en 1960. Ya desde el vamos la plantea como una técnica, como un instrumento, ¿sí? Algo que puede ser aplicado para el trabajo con grupos y, como fue en la experiencia Rosario, con una comunidad en general. ¿Está bien? Después, también en 1960, hay otro texto que se llama, se los digo rápido y larguito, no se preocupen, ustedes recuerden que ahora me están diciendo que se escucha bien. Perfecto, gracias, chiquis. Recuerden que Pichón Riviere era psiquiatra. Por lo tanto, hay muchos de sus textos que habla acerca de cierto uso de ciertas medicaciones en el campo psiquiátrico. ¿Está bien? Este texto, por ejemplo, se llama Empleo de trofanil en psicoterapia individual y grupal. Trofanil es una droga. ¿Está bien? Entonces, en este texto, él va a definir la tarea con relación a la tarea del grupo familiar. Insisto, acuérdense que Pichón era psiquiatra. Casi todos sus textos refieren a la tarea, excepto los de más adelante del 67, 68, pero hasta el 67, 68, él, casi todos los textos, más que textos, no son de él los textos. Pichón daba clases, Pichón no escribió nunca ningún libro. Pichón daba clases y fueron personas allegadas de su círculo quienes transcribieron esas clases y, por supuesto, con la autorización de Pichón, estas clases fueron editadas y convertidas en un libro. Por ejemplo, el proceso grupal que tienen ustedes, el de teoría del vínculo, que es otro libro que después van a ver en segundo año, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos como libros de Pichón no son libros de Pichón, son las clases de Pichón convertidas en libro. ¿Está bien? Entonces, en 1960, en este texto de empleo de trofanil, él se refiere exclusivamente al abordaje de los grupos familiares de las personas que estaban presentando alguna patología. ¿Sí? Casi toda la primera parte de la carrera de Pichón va a estar con referencia a la salud mental y al ámbito psiquiátrico. ¿Está bien? Después él hace el pasaje hacia la psicología social tal como nosotros la conocemos y la hemos recibido. ¿Sí? Entonces acá lo que va a decir es que la tarea del grupo familiar es poder movilizar y trabajar sobre las ansiedades básicas. ¿Cuáles son las ansiedades básicas? Creo que esto lo vieron. Si no lo vieron, lo menciono rapidito. Él va a decir que frente a toda situación de cambio, ¿sí? Frente a cualquier situación de cambio, nosotros tenemos dos reacciones posibles. El miedo al ataque y el miedo a la pérdida. Sí, creo que incluso no sé si no habré mencionado algo yo de esto. ¿Sí? Entonces lo que va a decir él es que en la familia, en el grupo familiar, ¿sí? Frente a la situación de cambio, es decir, frente a la patología emergente de uno de sus miembros, esto provoca una desestructuración en todo el campo, ¿sí? Y el abordaje después
terapéutico del grupo familiar, también es una situación de cambio, lo que aparecen es que un incremento de estas ansiedades que Pichón llama ansiedades básicas. El miedo al ataque o ansiedad paranoica, dice él, y el miedo a la pérdida o ansiedad depresiva. ¿Sí? Cualquiera de las dos denominaciones va a estar correcta. Miedo al ataque es ansiedad paranoica, miedo a la pérdida, ansiedad depresiva. ¿Está bien? Entonces, lo que él va a decir es que la tarea del grupo familiar es poder trabajar para disminuir el monto de estas ansiedades que aparecen frente a toda situación de cambio. ¿Por qué aparecen? Yo estoy diciendo cosas que no estoy segura de si ya las vieron. Si me estoy repitiendo, háganmelo saber para no perder tiempo en desarrollar temas que ya conocen. Pero ¿por qué aparecen? A ver, cuando yo vamos a suponer cualquier cambio, aunque sea un cambio positivo, me tengo que mudar. ¿Sí? Y entonces me voy a mudar de un cuchutril de 2x2 a una mansión adentro de un country. El cambio es bueno, nadie me puede decir que me estoy mudando para peor. ¿Está bien? De cualquier manera, aparece el miedo a perder este poquito que tengo, este cuchutril, que aunque sea un cuchutril es mío y lo conozco y es mi lugar conocido y es en donde me siento cómoda, por irme a un lugar en el que ni siquiera sé quiénes son los vecinos, no sé cómo me van a tratar, ¿sí? No sé cómo va a ser la casa, no sé si en realidad no va a tener después goteras y pérdidas de gas y qué sé yo cuántas cosas más. Entonces, se me presentan ambos miedos juntos, dice Pichón. Por un lado, el miedo a perder la estructura ya lograda, mejor malo conocido que bueno por conocer, como dice el dicho, y por otro lado, ¿sí? El miedo al ataque de la situación nueva, que más que el ataque de la situación nueva va a tener que ver con no estar instrumentada para hacerme cargo de esa situación nueva. Por ejemplo, a mí me preocuparía mudarme a un lugar más grande y estaría pensando, ay, pero me va a llevar más tiempo limpiarlo. O sea, yo en mi cuchutril de 2x2 limpio, en media hora ya está todo impecable, porque si no hay mucho espacio ni siquiera para limpiar. Está bien, si me mudo a una casa más grande voy a tener que ocupar más tiempo para eso. Bueno, eso ya es un cambio que voy a tener que trabajar. Voy a tener que hacerme cargo de eso y ver de qué manera me acomodo mis tiempos para tener más tiempo para hacer esa tarea. ¿Se entiende? Entonces siempre está, me dice María que Constanza que lo habían visto, sí, pero que está bueno recordarlo. Entonces siempre frente a toda situación de cambio va a aparecer esto de la pérdida, de la situación ya lograda, ¿sí? Porque mal que mal con un loco en la familia funcionábamos. Ahora viene este tipo, digo por Pichón, a querer hacernos funcionar de otra manera y no sabemos si vamos a funcionar bien de otra manera. ¿Está? Entonces ahí se jugaba esto de la pérdida y el ataque. ¿Está bien? Entonces, la tarea, estoy hablando de este texto del empleo del Trofanín de 1960, él dice, la tarea va a ser disminuir esas ansiedades y afrontar el cambio desde otro lugar más sano y más posible de poder incorporar ese cambio. ¿Sí? Después, ya en 1961, y acá van a ver que es donde está puntualmente establecido esto que yo les decía hoy, de que no hay diferencia entre grupo terapéutico y grupo operativo, sino entre grupo operativo y entre grupo terapéutico y grupo de aprendizaje. ¿Sí? Porque Pichón en este texto va a hablar justamente de la tarea del grupo operativo y la tarea del grupo de aprendizaje. Él los menciona como dos grupos con una tarea diferente, pero no especifica que haya una tarea, que haya un diferente manejo de la técnica en ambos. Pero en ambos casos, dice Pichón, tanto en el grupo de aprendizaje como en el grupo terapéutico, hay una tarea en común que es la elaboración de estas ansiedades básicas frente al cambio. La diferencia entre ambos, dice, va a estar dada porque en el grupo terapéutico las ansiedades están movilizadas por la modificación o por la tener que modificar ciertas conductas. En cambio, en el grupo de aprendizaje, las ansiedades están modificadas por el tener que incorporar nuevos conocimientos. Fíjense que incluso ni siquiera nos dice que la tarea sea distinta, lo que nos dice es que la fuente de la ansiedad o lo que genera el incremento de ansiedad es distinto en un grupo de aprendizaje o en un grupo terapéutico. ¿Sí?
Entonces, él jamás dijo que la técnica de grupo operativa no puede, o operativo no puede ser aplicada en un grupo terapéutico. Ojo ahí, porque también lo van a escuchar, ¿sí? De muchos psicólogos sociales e incluso de muchos con muchísima trayectoria, ¿sí? Personas que yo particularmente respeto muchísimo por el conocimiento y por la trayectoria que poseen, y sin embargo, acá me parece que no hay una comprensión cabal de mínimamente este texto que es de 1961, en donde él deja muy clara esta distinción. Lo que es diferente en un grupo terapéutico de un grupo de aprendizaje es aquello que moviliza las ansiedades. ¿Sí? ¿A qué me resisto? En el grupo terapéutico me resisto a sanarme y en el grupo de aprendizaje me resisto a conocer, a aprender, a incorporar un concepto nuevo. Pero en ambos operan las mismas ansiedades y por lo tanto el trabajo es el mismo, disminuirlas para que el cambio sea posible. ¿Ok? Bien, yo espero que se vaya entendiendo y espero que ustedes sean los que en lo posible de acá a algunos años yo los pueda escuchar hablar de esto sin hacer esa distinción tan vana entre grupo operativo y grupo terapéutico como si fuesen cosas contrarias, que no lo son. Entonces, después, ya en 1965, hay otro texto que se llama Grupos Operativos y Enfermedad Única, sí, que lo van a ver más adelante, puntualmente ustedes lo van a ver más adelante. No les recomiendo que lo vayan a leer ahora, por más que tengan el proceso grupal, es un texto muy complejo para leerlo ahora. Entonces él acaba a plantear un montón de conceptos que tienen que ver con esto, de la teoría de la enfermedad única, que es un concepto que ustedes van a ver ahora a fin de primer año, prácticamente se ve esto. Y acá va a definir la tarea, ¿sí? Diciendo que lo que se tiene, si bien él de vuelta, acá la define en términos terapéuticos, pero es más amplia la posibilidad de aplicar esta noción de tarea que menciona en este texto de 1965, les dije, sí, 1965. Entonces, él va a decir que acá lo que hay que hacer, que la tarea es poder elaborar y afrontar situaciones dilemáticas, o sea, dilema cuando es o esto, ¿sí? Cuando no puedo hacer una integración, cuando no puedo hacer una síntesis entre dos polos opuestos, ¿sí? Afrontar situaciones de resistencia al cambio y modificar esquemas referenciales. Tanto, y acá vuelve a aclarar, tanto en la curación como en el aprendizaje. ¿Sí? Los vuelve a incluir dentro de la misma técnica a ambos tipos diferentes de propósito, de objetivo, ¿sí? O sea, la tarea será, dice él acá en 1965, modificar esquemas referenciales. ¿Y por qué sería modificar esquemas referenciales en tanto al aprendizaje? Porque, a ver, en cuanto a la curación se entiende claro, yo estoy teniendo una modalidad de conducta o estamos teniendo dentro de una familia una modalidad de vínculo. Ahí voy, Marisol, ahí voy con... ¿Poder repetirlo de 1965? Me dice, es esto que estoy tratando de aclarar ahora. Lo de 1965 lo que va a decir, les decía, es que la tarea es afrontar las situaciones de resistencia al cambio, o sea, lo mismo que ya decía, esto de disminuir las ansiedades para poder disminuir la resistencia y afrontar el cambio, y agrega modificar esquemas referenciales, tanto en los grupos de aprendizaje como en los grupos de curación. ¿Sí? Entonces, en los grupos de curación, acá es donde estaba cuando ingresaste de nuevo, Marisol, en los grupos de curación esto es bastante entendible porque la modificación de esquemas referenciales, ¿sí? Si nosotros como grupo familiar estamos teniendo una modalidad de vínculo alienante, enfermante, de la cual surge como emergente alguien enfermo, entonces lo que tenemos que modificar son modalidades de vínculo, modalidades de comunicación, ¿sí? Modalidades de conducta. Y esto genera bastante resistencia, ¿sí? Eso por un lado, en la familia. Ahora, cuando yo estoy en un grupo de aprendizaje,
¿Cuál es la modificación de esquemas referenciales que se solicita o que se pide o que se espera que uno pueda realizar? ¿Qué es lo que moviliza las ansiedades? Es que justamente cuando yo escucho, en este caso ustedes escuchan toda esta información, creo que yo incluso se los dije cuando les di comunicación, ¿sí? Digo, me están hablando de comunicación, pero no es un montón de información que ahí está y punto. Cuando yo voy leyendo y estudiando lo que es la comunicación y cómo se presenta, me voy viendo reflejado ahí. Entonces ahora que ya sé, ¿sí? Que tal vez esta modalidad de comunicación que yo estaba teniendo no es la ideal para transmitir el mensaje que quiero transmitir, y bueno, me voy a tener que modificar, o no, ¿sí? Y acá tenemos tres posibilidades. Una es aquel que no se da cuenta, que no sabe que se está comunicando de manera ineficaz. ¿Sí? El que no lo sabe y por tanto no lo puede modificar. ¿Está bien? La otra, en la que quedamos en el medio, es cuando yo lo sé y no lo modifico. ¿Sí? Ahí hay menos aprendizaje que en el anterior, porque en el anterior, en última instancia, hay un desconocimiento, ¿sí? Pero cuando yo ya conozco y aún así no modifico, ¿sí? Ahí ya hay otra cuestión. Ahí hay una cuestión de mucha resistencia. Y después está cuando conozco y entonces tengo que empezar a modificar. Y ya me di cuenta que si yo no le pregunto al otro, no puedo estar suponiendo. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, mi amor. Checho me está preguntando si los grupos de curación y el terapéutico, sí, sí, es lo mismo. Pichón lo llama muchas veces grupos de curación. Entonces, esto, en donde yo ya me puedo empezar a modificar, va a tener que ver con el aprendizaje. Ustedes ahora ya saben que uno de los vicios de la comunicación es esto de la adivinación de pensamiento, por ejemplo. Si yo me doy cuenta que es algo que habitualmente utilizo con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis padres o con todo el mundo, no importa, ¿sí? Voy a tener que empezar a modificarlo, porque ahora ya sé que eso es algo que interrumpe el circuito de la comunicación. ¿Sí? Entonces, este es el marco referencial que dice Pichón, o en un grupo de aprendizaje uno va a empezar a modificar, porque a partir de la información que recibo, ¿sí? Voy empezando a rever mis propias conductas y mis propios esquemas. ¿Bien? Después, ya en 1969, en un texto que se llama Estructura de una, es larguísimo este, Estructura de una escuela destinada a la formación de psicólogos sociales, ¿sí? No sé si no lo habrán leído con didáctica a este texto, pero acá va a exponer un punto central respecto del concepto de tarea, que hasta ahora él siempre habló de la tarea como elaboración de las ansiedades, la tarea como el enfrentamiento de situaciones conflictivas de resistencia al cambio, la tarea como modificación de esquemas referenciales, ¿sí? En todo momento habló de la tarea desde estos lugares, ¿sí? En este texto de 1969 lo que él va a decir va a ser una distinción entre lo que es la tarea explícita y lo que es la tarea implícita. ¿Sí? Acá tenemos estas dos cuestiones. Si bien él siempre la había dejado traslucir a esta distinción, nunca la había explicitado concretamente, nunca la había explicado concretamente. Entonces, ¿qué es lo que va a decir acá? Y acá termina de redondearnos esto de que no hay diferencia entre grupos terapéuticos, grupos de aprendizaje o grupos de lo que sea, que lo que los unifica en última instancia es la técnica. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que diferencia a estos grupos? La tarea explícita. Él va a decir que la tarea explícita puede ser cualquiera, puede ser, y lo dice así, se lo voy a leer para que vean exactamente cómo lo dice. La técnica operativa se caracteriza por estar centrada de forma explícita en una tarea que puede ser cualquiera. Aprendizaje. Curación, en este sentido, abarca los grupos terapéuticos, hace la aclaración Pichón. Dificultades de un grupo de trabajo.
la creación publicitaria, etc. ¿Sí? O sea, la tarea explícita puede ser cualquiera. Bajo esta tarea, dice Pichón, subyace otra, implícita. ¿Sí? Esta tarea implícita apunta, dice él, a la ruptura de pautas estereotipadas que dificultan el cambio o que dificultan el aprendizaje y la comunicación. ¿Sí? Entonces, ahora sí tenemos más completo el panorama. La tarea explícita puede ser cualquiera. La tarea implícita en todos los casos es la misma. Poder darme cuenta de cuáles son mis pautas repetitivas de conducta que me impiden una comunicación eficaz, que por lo tanto impiden el aprendizaje y que por lo tanto obstaculizan o dificultan los procesos de cambio. ¿Sí? La tarea implícita es la misma para todos. Sea que nos hayamos juntado para tejer frazaditas para los nenes que duermen en la calle, sea que nos hayamos juntado para estudiar psicología social, o sea que nos estemos juntando para organizar el cumpleaños de papá vía Zoom. No importa para qué nos juntemos, ahí hay una tarea, hay un objetivo, ¿sí? Hay una propuesta que de alguna manera me modifica porque me toma tiempo, porque me incluye un montón de cuestiones. Bueno, la tarea explícita no importa, cambia, se modifica, es distinta, pero la implícita es la misma. ¿Qué tengo que modificar en mí para que esta tarea explícita se lleve a cabo de la mejor forma? ¿Cuál es mi aporte? ¿Desde dónde estoy participando? ¿Sí? Revisarme, reverme, incorporar cosas nuevas. ¿Sí? Ahora, miren cómo estamos, incorporando cosas nuevas. ¿Está bien? Entonces, la tarea implícita es la misma independientemente de cuál sea la tarea explícita. La de ustedes, y por eso ustedes van a escuchar que todos los docentes hacemos hincapié en que esto no es un grupo terapéutico. No es un grupo terapéutico porque la tarea explícita de ustedes es el aprendizaje. Pero no es porque la técnica de grupo operativo no se pueda aplicar en un grupo terapéutico. Es porque ustedes no se reunieron para eso. Entonces, permanentemente, se me imagino que Sandra les debe, las Cordis, las dos, les deben decir permanentemente, bueno, esto no es un grupo terapéutico, esto no es un grupo terapéutico, porque no fue eso para lo que se juntaron. Ustedes se juntaron para aprender psicología social. Este es un grupo de aprendizaje. La tarea explícita de este grupo es aprender psicología social. ¿Sí? Y cualquier cosa por fuera de eso desvirtúa el objetivo del grupo. Ahora, la tarea implícita siempre va a ser disminuir las ansiedades frente a qué? Frente a este objeto de conocimiento nuevo, porque supongo que algunos de estos conceptos les deben hacer ruido, porque supongo que algunos de estos conceptos a ustedes les resultarán mínimamente novedosos y en muchos casos hasta totalmente contrarios a lo que ustedes creían que funcionaba o que era como funcionaba. Entonces ahí hay que hacer ciertos ajustes. Y esto, me estoy yendo más adelante, pero ya que estoy lo voy a decir, es lo que Pichón propone en 1972 ya, ¿sí? En donde él ya lo que va a decir es que la tarea es poder revisar nuestros conocimientos previos, ¿sí? A la luz de los nuevos conocimientos. Fíjense que acá él ya habla directamente de los grupos de aprendizaje. Por eso les decía, hasta 1960 y pico, él tiene su mirada puesta en los grupos terapéuticos, ¿sí? En el campo terapéutico. Y a partir de 1968 más o menos, hace un giro en donde casi todas las explicaciones ya están apuntadas puntualmente a los grupos de aprendizaje, ¿sí? A los grupos operativos de aprendizaje. ¿Está bien? Entonces acá lo que va a decir es que tenemos que poder rever nuestras fuentes vulgares de conocimiento. Dice, vulgares no en el sentido despectivo, sino vulgares en el sentido de que no son fuentes científicas, son en la forma normal en la que todos aprendemos y adquirimos conocimiento. ¿Está bien? Yo siempre para explicar esta diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico recurro a mi abuelo. Mi abuelo, hombre de campo, ¿sí?
cuando yo era chica, lo veía. El tipo miraba el cielo, va a llover. Así, te fruncía la perita y todo. Va a llover. Y llovía. ¿Cómo sabía el abuelo que iba a llover? No tengo ni la más pálida idea. El abuelo, si yo le preguntaba, supongo que tampoco me sabía explicar. El único que sabía era que iba a llover. Él, por su conocimiento vulgar, o sea, adquirido por medio de la experiencia, sabía que cuando el cielo se ponía de determinada manera y había mucha humedad o hacía mucho calor y venía de golpe un poco de viento frío, entonces iba a llover. El tipo lo sabía por experiencia. Esto es conocimiento vulgar, ¿sí? Conocimiento adquirido por vía de la experiencia, ¿sí? Ahora, un meteorólogo podría darme una explicación científica de por qué cuando todos esos fenómenos se conjugan, llueve, ¿sí? Sabe más que mi abuelo, sabe lo mismo que mi abuelo, sabe que si hay mucha humedad en el ambiente y una temperatura muy alta y viene una ráfaga de viento frío, va a llover. Sabe lo mismo que sabemos casi todos nosotros, ¿sí? Pero él me puede dar una explicación científica. Esta es la diferencia entre conocimiento vulgar y científico. El conocimiento vulgar es el conocimiento adquirido por vía de la experiencia y el conocimiento científico es un conocimiento adquirido por medio de la aplicación de ciertos métodos y de ciertas técnicas e instrumentos. ¿Está? Básicamente esto. Entonces, lo que dice Pichon ya en 1972 es que la tarea de los grupos de aprendizaje es la revisión de estas fuentes vulgares de conocimiento para poder articularlas, ¿sí? Con el nuevo conocimiento que tiene que ver con la adquisición de un ECRO, ¿sí? Entonces, desde este punto es que se hace importante, dice Pichon, la posibilidad de articular estos conocimientos con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Esto que yo les decía hoy, que los conceptos de, por ejemplo, comunicación o los de roles, no queden solo ahí en el apunte o en la clase. Que yo lo pueda trasladar y poder decir, ¿sabes qué? Yo con mi pareja uso mucho la bola de cristal. O yo con mis amigas tengo muchos malos entendidos, hay muchos sobreentendidos. Me doy cuenta ahora que nunca terminamos de decir nada y que todas interpretamos y completamos lo que la otra quiso decir. Darme cuenta que así es, así son mis formas de comunicación. Poder trasladarlo, dice Pichón, a lo cotidiano para poder ir modificando y por supuesto siempre la finalidad de la modificación es un mayor bienestar para la persona. No vamos a modificar lo que está bien. Uno va a tratar de ir a modificar aquello que significa un obstáculo, aquello que impide la comunicación clara. Acuérdense que para nosotros la comunicación es fundamental en este punto, porque la comunicación es vehículo del aprendizaje y el aprendizaje está emparentado con la salud. Entonces es como si hubiera un continuum entre comunicación, aprendizaje y salud mental para nosotros. Por eso vamos a la comunicación, porque ahí empiezan los problemas. ¿Está bien? Entonces, tener que pensar todas estas cuestiones a veces a veces no, siempre hace que las ansiedades se incrementen y que entonces haya que hacer un trabajo para disminuirlas. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el grupo operativo. Ahora ustedes, yo por ejemplo les pregunté varias veces si se va entendiendo y me dijeron todos que sí. ¿No? Entonces, después van al grupo operativo y supongo que la coordinadora les preguntará algo así como, bueno, si quieren hablar, si quieren decir algo que les parece teórico, algo, y se quedan todos en blanco. Nadie sabe qué decir. ¿Qué? ¿Porque me mintieron que no entendían? No, no me mintieron, probablemente en este momento ustedes estén entendiendo cada una de las palabras que yo digo. Pero sucede algo cuando uno se instala en la situación de grupo, en donde aparece una especie de amnesia. Me olvidé. No sé ni de qué habló la docente. Me acuerdo el tema, con suerte. Me acuerdo de quién fue la docente con toda la onda. Y nada más. ¿Por qué? Porque ya se puso a jugar la resistencia. Ya se puso a jugar la resistencia. Ya las ansiedades se fueron a tope, ¿sí? Y a partir de ahí hay que hacer entonces primero todo un trabajo para disminuirlas, para después poder abordar el objeto de conocimiento, dice Pichón. Y el abordaje no es hablar del teórico. Acá también que les quede claro esto.
El abordaje del objeto de conocimiento no es hablar del teórico. El abordaje del conocimiento, del objeto de conocimiento, es poder hacer justamente esta articulación entre lo cotidiano de cada uno y el tema. ¿Sí? Que cada uno pueda exponer desde su lugar dónde lo atravesó, dónde lo tocó este tema, con qué escenas de su vida lo conectó. Por eso es que a veces se hace muy finito este límite entre lo terapéutico y el aprendizaje. Porque cuando yo empiezo a traer situaciones personales, falta un paso para que de ahí vaya a tratar de que mis compañeros me ayuden, o la coordinadora, me ayuden a resolver cualquier problemática que yo tenga. Ahí ya di el paso al lado de lo terapéutico. No estamos acá para eso. Pero sí puedo traer de decir, ¿sabes qué? Yo me estoy divorciando. Y me estoy divorciando y ahora me doy cuenta que es porque nuestra comunicación está, la comunicación con mi marido está totalmente viciada. Y entonces lo puedo traer. Y puedo traer ejemplos. Y decir, porque una vez pasó, pero no estoy tratando que me resuelvan mi problema de pareja. Eso sería terapéutico. Lo estoy trayendo a modo de relación entre el tema y mi vivencia cotidiana. ¿Se entiende la diferencia? Yo espero que sí. Estoy tratando de ser lo más clara que puedo en algo que realmente tiene unas implicaciones bastante complicadas. Esta diferencia entre el aprendizaje y lo terapéutico. ¿Sí? Pero digo, no es que no podemos traer nada de lo personal. Al contrario, justamente esto es lo que en 1972 ya Pichón plantea como necesario para poder aprender. Yo no puedo aprender un concepto, cuando él dice pasarlo por el cuerpo, no significa agarrar los apuntes y pasarme así tipo plumero. ¿Está bien? Pasarlo por el cuerpo es justamente tomar el teórico para, de todo esto que dijo la docente, yo me quedo con esto porque esto lo puedo explicitar o visualizar puntualmente en tal asunto o en tal escena de lo cotidiano. Entonces cada uno va exponiendo y entre todos rearman, dice Pichón, el teórico. ¿Desde dónde lo rearman? Desde el haber podido articularlo con lo cotidiano de cada uno y no que quede ahí como esta cuestión netamente académica, ¿sí? De lo que dijo el docente. ¿Se entiende lo que quiero decir? La idea del grupo operativo no es que ustedes repitan el teórico que yo dije acá. No es esa la idea. La idea es que a partir de lo que yo digo acá, a ustedes se les dispare ciertas articulaciones entre sus propias vivencias y esto que yo les estoy diciendo. ¿Qué asocian ustedes con la palabra tarea? La otra vez escuchaba una docente en otro grupo, dando este tema, pero en otro grupo, y ella decía que una vez le había pasado a una alumna que estaba totalmente bloqueada, ella decía, yo no quiero que me digan que vengo acá a hacer una tarea, no me gusta la palabra tarea. A mí decime actividad, decime cualquier cosa, pero no me digas tarea. Cuando empieza a indagar qué le pasaba con esto, a ver, tenía toda una historia desde la dictadura, con los grupos de tareas. Entonces, para ella, la palabra tarea estaba asociada a algo bastante siniestro. Para otra persona puede estar asociada a que la mamá la sentaba en la mesa a hacer la tarea. ¿Sí? Y entonces se me complica y se me complica entender este tema y no es porque el tema no sea entendible, es porque estoy haciendo una asociación, un falso enlace entre las palabras y una vivencia personal. Digo, esto es lo que tenemos que trabajar respecto de la articulación entre la teoría y lo que a mí me pasa, entre el pensar y el sentir. ¿Para qué? Para después poder hacer. Esa es la finalidad del grupo operativo. ¿Sí? Entonces, en el caso de los grupos operativos de aprendizaje, hay un disparador, porque hay que ofrecer una cierta información, que es esto que yo estoy haciendo ahora. ¿Sí? En el caso de los grupos terapéuticos, ¿sí? No hay un disparador como acá. El disparador es lo que a cada uno le haya pasado durante la semana. Y a partir de ahí se trabaja. Pero después es lo mismo. Es eso que le pasó al otro, cómo me resuena a mí, desde dónde, con qué me conecta, y entre todos vamos armando y elaborando un dispositivo, una estrategia para poder sanar. Eso es el grupo terapéutico. Y acá, a partir de lo que le resonó a uno, le resonó al otro, le despertó al otro, vamos armando entre todos una estrategia para poder aprender. Esa es básicamente
la finalidad de la técnica de grupo operativo. El coordinador los va acompañando para que ustedes puedan ir resolviendo situaciones de resistencia, situaciones de obstáculo y elaborando estrategias que les permitan aprender. O sea, acercarse al logro del objetivo que se habían propuesto, que era aprender psicología social. Bien, estoy en hora. Ahora sí vamos entonces a lo que hoy me había salteado algo, que les dije, me adelanté, me salté algo, pero no importa. Pichón, les decía hoy entonces, en este texto de 1969, hace esta distinción entre la tarea explícita y la implícita. Yo recién les decía, la explícita puede ser cualquiera, la implícita es siempre el abordaje de las ansiedades, ¿ok? Ahora, no son dos tareas distintas, son las dos caras de una misma tarea. Cada vez que yo me propongo un objetivo puntual de manera explícita, va a aparecer inevitablemente la necesidad de realizar esta otra tarea, ¿sí? Que tiene que ver con la disminución de las ansiedades. ¿Ok? Ustedes, en el grupo operativo, en el grupo de ustedes, en realidad, tienen que también hacer la tarea de ir construyendo la mutua. Y eso también es una tarea como paralela, podríamos decir. Por un lado es aprender, pero para aprender toca aprender en grupo, y entonces toca hacer grupo. Y eso también incrementa ansiedades, porque encontrarme con el otro, que me hace de espejo, que me refleja cosas que yo no quiero ver de mí, eso también implica todo un trabajo. Entonces hay una doble trabajo. Por eso les decía que la técnica del grupo operativo es, la mirada está puesta, el eje está puesto en la relación de los integrantes entre sí y con la tarea. Cómo se relacionan entre ustedes para poder realizar esta tarea. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos todo el combo entre la tarea explícita, aprender y constituirse como grupo, y la tarea implícita, que es resolver las ansiedades que estas dos cuestiones me despiertan. El objeto de conocimiento nuevo que me obliga a repensarme, y el otro desconocido, que ahora empieza a ser más conocido, supongo ya a esta altura del año, que me interpela también. Bien, entonces, estas tareas que ustedes tienen tres instancias, dice Pichón. ¿Sí? La instancia de la pretarea, la instancia de la tarea propiamente dicha y la instancia del proyecto. ¿Sí? Son tres momentos de la tarea. ¿Sí? Son tres momentos de la tarea. No es que sea distinta la pretarea y el proyecto de la tarea. ¿Sí? Para hacer la tarea pasamos por los tres momentos. Y es importante entender que pasamos por los tres momentos y que no hay ninguno de estos momentos que haya que barrer o borrar del mapa. ¿Sí? Porque, a ver, la pretarea es el momento en el cual las ansiedades, justamente, ¿sí? Están más elevadas, en donde uno no está pudiendo abordar el objeto de conocimiento. ¿Sí? No está pudiendo abordar la tarea, justamente, el para qué nos juntamos. No lo están pudiendo hacer. Están en otra cosa. ¿Sí? Pero fíjese que Pichón no lo llama la antitarea, lo llama la pretarea, o sea, aquello que está antes de hacer la tarea. Un momento necesario para hacer la tarea. Vamos a suponer, este es un ejemplo que da Alejandro Simonetti en un texto que yo no recuerdo el nombre, pero sé que lo leí de él. Él dice, nos vamos a juntar para aprender ajedrez. ¿Está bien? Entonces, cuando llegamos, en el primer ratito que llegamos, nos saludamos, y entonces uno dice, ya están llegando, bueno, voy a preparar el mate, ¿sí? Pero dice, no traje nada para comer, voy al kiosco a comprar bizcochitos. Bueno, dale, le dicen, ¿no? Entonces, todo ese primer momento en donde todavía no nos sentamos a aprender ajedrez, podría ser considerado pretarea, está antes de la tarea, pero son acciones necesarias para... Yo no puedo llegar a decir, bueno, listo, dale, dame el tablero. ¿Sí? No se acomoda. Ahora, si pasados 50 minutos de la hora en la que nos teníamos que reunir, todavía estamos, che, ya, ¿por qué no hacemos un bizcochuelo mejor en lugar de bizcochito? Dale, vamos a hacer un bizcochuelo, che, me falta harina, bueno, voy a comprar harina.
y traigo la harina. Che, además del mate podría preparar unos cafecitos, ¿no? Dale, preparamos unos cafecitos. Hago una crema para el café. Y entonces me voy 1 hora en los preparativos, cuando quiero acordar, ya me tengo que ir, che, la clase de ajedrez la dejamos para la que viene. Entonces, ese día la pretarea se extendió tanto que impidió la realización de la tarea. ¿Está bien? Esto es una pretarea que llama Simonetti una pretarea no operativa, una pretarea estereotipada que impide la realización de la tarea. Pero si no, ¿sí? La pretarea es un momento necesario, es un momento que me permite prepararme para hacer la tarea. Porque para poder disminuir el monto de ansiedad, yo tengo que poder darme cuenta que las ansiedades están elevadas y para eso está la pretarea. La pretarea es el momento en el cual nosotros podemos meternos de lleno a vivenciar las ansiedades hasta que nos damos cuenta de, che, cuánta resistencia, ¿no? Me parece que estamos un poquito ansiosos. ¿Se entiende? Entonces, decía Freud cuando hablaba de la resistencia, el concepto de resistencia es un concepto psicoanalítico, ¿sí? Nosotros hablamos de resistencia al cambio, pero estamos refiriéndonos al mismo concepto. Es esto que se resiste a aquello que es lo que quiero, ¿sí? A esto que se resiste. Cada vez que yo quiero hacer algo, hay una fuerza contraria, ¿sí? Que está haciendo fuerza para el otro lado. Siempre, siempre. Es una ley de la física, además. Lewin lo toma desde ahí y lo aplica al campo. El concepto de resistencia al cambio, Pichon lo toma de Lewin. ¿Sí? Pero también hace referencia a la resistencia en psicoanálisis. Cada vez que yo quiero hacer, digo, cuando yo con una palanca hago fuerza para allá, la parte de abajo de la palanca tiene que hacer fuerza para acá, si no, no funciona. ¿Está bien? Entonces siempre hay un juego de fuerza. Cada vez que yo quiero ir para allá, hay algo que me empuja para atrás. Bueno, este es el concepto de resistencia. Y Freud lo que iba a decir es, no se puede vencer a un enemigo en ausencia. Entonces, para poder trabajar sobre esa resistencia, tengo que poder verla, tengo que poder darme cuenta que está. Para poder darme cuenta que estoy obstaculizado respecto a un tema, tiene que aparecer el obstáculo. Tengo que poder verlo. Y para verlo, lo visualizamos en el momento de la pretarea. En la pretarea es cuando uno puede visualizar el obstáculo, cuando uno puede darse cuenta que está ahí estancado. ¿Sí? Cuando alguien por ahí, digo, en este ejemplo que les traía de Simonetti, alguien dice, che, ¿no estamos perdiendo mucho tiempo en prepararnos para antes de sacar el tablero? Che, ¿sabés que sí? Dice el otro. ¿Y por qué será ahí? Lo que pasa es que a mí no sé si me gusta, no sé si voy a entender. Y el otro dice, y lo que pasa es que a mí, la verdad lo estaba esquivando por más acordar a mi viejo que jugaba al ajedrez y qué sé yo. ¿No? Cada cual sabrá por qué está evitando el asunto. Y bueno, y ahí una vez que se puede elaborar y que se puede trabajar, entonces dice, bueno, listo, pero vinimos para aprender, dale, vinimos para aprender. Saca el tablero y nos sentamos a aprender ajedrez. ¿Está bien? Entonces esta sería el momento en el pasaje de la pretarea a la tarea. Pero se hace posible ese pasaje porque pudimos vivenciar la pretarea. Porque no la evitamos, porque nos dejamos llenar de ansiedad para que justamente aparezca qué es lo que nos llena de ansiedad. Si no, no lo conocemos. Y si no lo conocemos, no lo podemos trabajar. ¿Sí? No se puede trabajar un obstáculo que no se conoce. Entonces la pretarea también a veces en algunos textos, algunos otros psicólogos sociales que he escuchado hablar de esto, pareciera que la pretarea es aquello que uno tiene que evitar a toda costa. Ay, no entremos en pretarea, no entremos en pretarea como si fuera la peste, hablando de coronavirus y la peste. Y no, la pretarea no es aquello que tengo que evitar, la pretarea es aquello que tengo que permitir que suceda para poder observarla y ver qué aparece en la pretarea. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que está impidiendo realizar la tarea? ¿Sí? Ahora, cuando se extiende en el tiempo, sí, hay que desarrollar estrategias, ya lo van a ver ustedes después cuando hagan la práctica de la observación y de la coordinación, hay que desarrollar estrategias para que el grupo pueda salir de ese estancamiento, pero no es para anular la pretarea, es para que el grupo pueda visualizar que está instalado en ese lugar. ¿Sí? La pretarea sigue siendo aquello necesario. ¿Está bien? Ahora,
Hay dos formas de pretarea bastante particulares que son, dice Pichón, el como sí de la tarea. Esto que les decía, llego y le digo, bueno, dale, sacá el tablero, vamos a sentarnos. Hubo una especie de manía en donde solo vine a esto, ¿no? Solo vine a aprender a jugar a esto y a mí con esto no me pasa nada, yo no tengo ninguna dificultad y lo entiendo todo claramente, ¿sí? Hay un como sí, hay una intelectualización, dice Pichón a veces. Entonces, vamos al grupo operativo y hablamos todo el tiempo de teórico, qué interesante lo que dijo Nati, y viste cuando dijo tal cosa, sí, yo esto, y yo entendí tal cosa, pero es todo desde el pensar, es todo conceptual, es todo intelectual, no hay nada del orden del sentir, está totalmente disociada la propia vivencia, ¿sí? No hay una articulación con la propia vivencia. Este es la intelectualización, el como sí en el modo de la intelectualización. Pero hay otro como sí, que es el modo que se llama el ombliguismo o el yoísmo también. Pero el ombliguismo me gusta más porque es bastante gráfico, ¿no? Esto es yo. Entonces acá se desvirtúa también esta idea de la articulación, porque todos hablan de cosas personales, todos hablan de cosas íntimas, pero ninguno lo articula con la teoría. No hay una articulación, no hay un intento de comprender esa vivencia, eso que me pasa o eso que me pasó, a la luz de este conocimiento nuevo. Es solamente un relatarlo, ¿sí? Y a veces me ha pasado en ciertos grupos, se convierte en una especie de competencia a ver quién cuenta la peor anécdota de su vida, quién ha sufrido más, ¿no? Esto pasa a veces en los grupos y ahí es cuando el coordinador tiene que intervenir para justamente impedir que eso, primero que se traspole al orden de lo terapéutico, porque no es para lo que se juntaron, pero segundo, porque tampoco se está aprendiendo. Si yo solamente voy a regodearme en lo mal que lo he pasado o en lo bien que lo he pasado, no importa, ¿sí? Para contar mis vivencias, para eso nos juntamos en otro lado. La idea de que yo traiga una vivencia personal al grupo operativo no es que yo les cuente una vivencia personal, sino que yo la traiga en articulación con algo de lo conceptual para que se pueda intentar comprender esa vivencia a la luz de ese nuevo concepto, o al revés, intentar comprender el concepto a la luz de esta vivencia en donde se ve claramente eso. ¿Sí? Esa es la idea. Pero cuando yo acá, desde el lugar docente, les cuento alguna anécdota personal o les cuento algo de algún grupo que coordiné, no se los cuento por contárselo, se los cuento porque está con relación a lo que estoy intentando desarrollar. ¿Sí? Entonces en el operativo es más o menos lo mismo. ¿Sí? Esa es la articulación. Entonces, la pretarea del como sí es una especie de impostura, dice Pichón. ¿Sí? Es una impostura porque pareciera que está todo bien, pareciera que están haciendo la tarea, pareciera que están abordando esto de lo vivencial y el pasarlo por el cuerpo, pero lo cierto es que hay algo que está quedando afuera. Esto es lo que tenemos que ver. Cuando estamos en pretarea, fundamentalmente lo que hay es disociación. Hay algo que no está siendo tenido en cuenta, hay algo que está disociado. En la intelectualización está disociado el sentir, y en el ombliguismo o el yoísmo está disociado el pensar. ¿Sí? Entonces, los principales mecanismos que aparecen en la pretarea es la disociación y la proyección. Cuando el grupo también está como dividido en algo bueno y algo malo, este es el dilema, ¿sí? Nosotros estamos bien, la docente está mal, o nosotros estamos bien, la coordinadora está mal, o la coordinadora está bien, nosotros estamos mal. No importa dónde esté puesto lo bueno o lo malo. Esto lo van a entender después cuando vean psicoanálisis. Por ahora quédense con esto. Pero cuando en un grupo se ve marcadamente que hay algo que está bien y hay algo que está mal, ¿sí? Ahí hay disociación y hay proyección y por lo tanto probablemente haya algo del orden de la precariedad y de la resistencia, ¿sí? Pero no se preocupen, porque la resistencia siempre está presente. La resistencia siempre está, es como el sol, ¿sí? Aunque no la veamos, siempre está. No es algo que a veces está y a veces no. La resistencia está siempre, porque es un juego de fuerza, siempre. Ahora, hay momentos que esta resistencia se hace más intensa, más dura, y esos son los momentos de pretarea. Cuando las ansiedades disminuyen, la resistencia disminuye y entonces podemos ingresar
en la instancia o en el momento de la tarea, y entonces empezamos a abordar los obstáculos y empezamos a poder integrar el sentir y el pensar y el hacer, ¿sí? Eso no significa que la resistencia desapareció, lo único que significa es que disminuyó su intensidad y entonces nos permite trabajar, ¿está bien? Y entonces, una vez que yo pude integrar el pensar y el sentir, y entonces pude también visualizar cuáles eran los obstáculos y tratar de resolverlos, y logré finalmente incorporar, dice Picho, en el objeto de conocimiento, entonces ahí se hace posible el proyecto, el tercer momento de la tarea. ¿Sí? El proyecto tiene que ver con cuando se instala algo del orden de mañana, de más adelante, de después. ¿Sí? Tiene que ver con un hacer posterior a la incorporación del objeto de conocimiento. Cuando yo me reciba, cuando nos recibamos, ¿sí? A veces ni siquiera es tan a largo plazo el proyecto, a veces es, ahí te contesto, Constanza, lo que estás poniendo, porque en realidad está bien lo que estás diciendo. Eh, la semana que viene, cuando tengamos que presentar el trabajo, o después de las vacaciones, digo, el grupo se instala en esto del orden de cuando, en el después, ¿sí? Y ahí tenemos esto del orden del proyecto. Pero tiene que haber existido esta instancia de la tarea, sino también es un ponerme allá para no trabajar acá y es algo de, es un como sí, igual que la tarea, ¿sí? Es un como sí de proyecto. Hablemos de lo que vamos a hacer mañana para no hacernos cargo de lo que tenemos que hacer hoy. ¿Está bien? Pero hay que estar atento de que no se jueguen estas cuestiones. ¿Sí? Cuando aparece el proyecto genuino, uno se da cuenta porque realmente hay una incorporación del objeto de conocimiento y se evidencia en el discurso, en los modos de conducta y en las modificaciones que cada uno va pudiendo hacer. Bien, creo que no me estoy olvidando de nada. Creo que no, no. No me estoy olvidando de nada. Voy a contestarle esto que está preguntando Constanza. Constanza dice, yo sigo pensando que los problemas personales no debemos llevarlos al grupo. Lo pienso, no sé si estaré equivocada. Yo nunca hablé de que uno tenga que llevar los problemas personales al grupo. Yo hablé de vivencias personales. Vivencias personales tiene que ver con cuando yo puedo esta vivencia personal asociarla, conectarla, articularla con el concepto visto o con alguno de los conceptos vistos. ¿Sí? Poder decir, el otro día, por ejemplo, anoche, no me pasó esto, pero lo traigo como si me hubiera pasado. Anoche discutí con mi marido. ¿Y saben que me di cuenta? Después de que discutimos, casi nos reventamos la cabeza contra la pared, que todo empezó porque no le pregunté, porque supuse. Ahí me doy cuenta la importancia de poder ver cómo nos comunicamos. Porque cuando uno adivina pensamiento, cuando la comunicación se vicia y este es el vicio al que uno recurre, lo que aparece es la suposición y entonces cuando yo supongo no sé lo que de verdad le pasa al otro y entonces discutimos en realidad porque yo suponía que a él le pasaba algo que no era lo que le pasaba. Yo ahí estoy llevando una vivencia personal y hasta podríamos decir un problema personal, pero no estoy llevándoselo como de, ay, no sabe, no sé qué hacer con mi marido, porque discutimos todas las noches, les pido por favor que me ayuden. No estoy desde ese lugar. No estoy llevándolo como un problema. Estoy tratando de ejemplificar algo a partir de una vivencia personal que es pertinente en este caso. Ahora, vamos a suponer, porque puede pasar también, tengo 2 minutos más y los voy a usar. Que los demás dicen, uy, che, pero ¿estás bien vos? No te estoy discutiendo. Y entonces todos se enganchan a tratar de resolver mis problemas maritales. Tampoco. Tampoco. ¿Sí? Este es el punto. O poder decir en algún momento, yo me di cuenta que antes, esta chica, yo me di cuenta que no podía conectarme con el concepto de tarea y que no lo podía entender porque en realidad para mí el concepto de tarea está asociado a los grupos de tarea de la dictadura. Y me doy cuenta de esto y lo tengo que trabajar. Lo tengo que trabajar porque me quedé enquistada en algo que ya no está sucediendo y que cuando me hablan acá de tarea no me están hablando de los grupos de tarea. Por lo tanto, tengo que trabajarlo.
Digo, ahí la chica no fue a pedir que le resuelvan sus traumas con la dictadura, simplemente lo trae como un darse cuenta, un insight que tal vez le pueda servir a otros. ¿Se entiende? Por eso les decía hoy que el límite es muy chiquitito, es muy finito el límite entre traer un problema personal, como lo planteaba Constanza, desde este lugar de poder articular el pensar con el sentir y el hacer, a traer un problema personal simplemente a modo de descarga, de catarsis, porque ya no sé ni dónde, ya no sé dónde contarlo. Eso es otra cosa. ¿Sí? Me dice Constanza que quedó entendido, gracias. Bueno, no, gracias a vos porque digo, viene bien cuando ustedes hacen estas preguntas, estos aportes, a nosotros, los docentes, sobre todo en esta modalidad, nos ayuda mucho para poder ver a dónde hace falta aclarar, a dónde hace falta ajustar un poco, porque uno habla y cree que se entiende, y yo supongo que se entiende, pero a veces hay cosas que, con esto, por ejemplo, que trae Constanza, es tan finito el límite en donde siempre queda lugar al malentendido. Y nosotros que hacemos tanto hincapié en esto de la comunicación, es fundamental este feedback para que en mi caso yo pueda saber que algo que por ahí no había quedado del todo claro, ahora está un poquito más claro. No sé si quedó del todo claro, pero está un poquito más claro. ¿Sí? Esta es la importancia de la comunicación. ¿Sí? Y que por ahí es lo que nos está faltando, este feedback en donde uno a partir de lo gestual y de todo puede ir viendo si realmente se está entendiendo o se está haciendo todo un matete. Bien, estoy en hora, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer o si ya está. Estamos en horas en realidad, pero bueno, si Sandra me permite, 2 minutitos por si alguien tiene una pregunta. Y si no, bueno, yo después les subo el material y si tienen alguna duda me la dejan en comentarios y yo cuando pueda les voy respondiendo. Espero un minuto para ver si hay alguna pregunta y si no, cerramos. Bien, no hay ningún comentario, no veo que aparezca nada, así que vamos a dejarlo por acá. Después les subo el material y si tienen alguna pregunta o duda me van escribiendo y les voy contestando en el transcurso de la semana. Les mando un abrazo, que tengan un buen grupo y que puedan centrarse en hacer la tarea. Un abrazo, chiquis. Nos vemos. Chao, Sandra.